Capricornio, felicidades, ha sido uno de los videos más vistos en la semana y por eso estás saliendo el día de hoy en el primer grupo. Así es que si quieres continuar haciéndolo, siendo de los primeros en ser publicados, te invito a que compartas este video para que sea el más visto. Soy J y bienvenidos una vez más a mi canal J Tarot. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios cuéntame de ti, déjame saber qué tal ha sido la semana, cómo va todo, déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. ¡Uy, Capricornio! ¡Yes, yes, 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 yes! Esta semana las energías que tienes son de aventura. Prepárate porque vas a emprender un viaje repentino que no has estado esperando. Pues para algunos de ustedes, recuerden que estas lecturas son generales, este viaje va a ser un viaje interno. Y para otros, pues un viaje literal, donde tú vas a poder explorar nuevos lugares. Y yo veo que este viaje puede venir apegado a una oportunidad laboral o de amor para algunos de ustedes. Así que atentos, todo depende de la situación en la cual tú te encuentres en estos momentos. Esta carta te habla de que tú vas a encontrar esa olla de oro al final del arco iris, que vas a encontrar tu felicidad, que vas a encontrar tu armonía. Es una semana para que te aventures en nuevos lugares, nuevas carreras, nuevos estudios. Capricornio, algunos de ustedes podrían estar pensando en cambiar por completo su carrera. Te puede llegar una oportunidad laboral, una oportunidad de seguir tus sueños también. Para algunos de ustedes que tal vez tengan energías que quieren ser famosos, quieren ser reconocidos o tienes un talento, esta semana te habla de que ese sueño que tú has estado teniendo desde tu infancia, desde tu juventud, va a estar mucho más cerca de hacerse realidad durante esta semana. Vas a empezar a sentir la energía de tomar riesgo, vas a empezar a sentir buenas noticias a tu alrededor. Capri, esta es una tremenda carta para ti, mira qué linda. Si a tu alrededor hay oscuridad, no tienes por qué preocuparte porque tú vas caminando hacia la luz. Tienes una conexión divina muy, muy, muy fuerte. Una conexión espiritual mucho más allá de lo normal, guerreros de Capricornio. Para algunos de ustedes tal vez esto simplemente tenga que ver con una conexión que tú estás teniendo con la divinidad. Abriendo tu intuición, encaminándote hacia buenas cosas, hacia nuevas oportunidades, hacia adelante, me están diciendo. Sigue hacia adelante, no te vayas a rendir. ¡Wow! ¡Qué carta más hermosa para ustedes! Recuerden que al final voy a tener una lectura interactiva, una pregunta interactiva, así que quédense conmigo hasta el final. Y recuerda que si quieres ser, han salido varias, así que déjame darle una vez más. Vamos a ver las energías de tu familia. Vamos a ver para ustedes, Capricornio, cuáles son los mensajes que va a pasar esta semana con tu familia. Viajes. Te estoy diciendo, mira, el 6 de espadas, nuevamente, aquí hay un viaje. Alguien se va. Una persona cercana a ti o tú podrían estarse alejando dentro de tu familia. Y no siento que estos se estén alejando de nada dramático, de nada grave. Está haciendo un viaje, puede ser de tu parte, puede ser con tu familia, puede ser solo. O puede ser un familiar que está pensando en irse hacia otro lugar, Capri. Podría ser, por ejemplo, que vas a llevar a tu hijo, a tus hijos, hacia otro estado, hacia otra ciudad, para que ellos allá puedan entonces empezar sus estudios universitarios o están regresando a ti. Pero mira, aventura. La familia con el 6 de espadas que te habla de viajes, de comunicación. Yo veo que aquí tú vas a tener que dar una noticia a tus familiares, a tus seres queridos. Y por ejemplo, recuerda que luego viene la área de trabajo y luego vamos a ver la área del amor. Quédate conmigo porque en algunas ocasiones caen mensajes generales, consejos que son para ustedes, que yo se los voy a dar, que son diferentes interpretaciones, así que quédense conmigo hasta el final. Mira, aquí definitivamente tú vas a estar hablando con tus familiares de un viaje. Y este es un viaje repentino, es un viaje que tú no estás esperando, que va a caer así, que tú vas a tener que decirle a tus seres queridos, me acaba de llegar una oportunidad, tengo que ir a hacer una entrevista, me tengo que ir mañana, ya me pagaron el boleto, es algo serio. O podría ser que tú ya te llega esa oferta, ya pasaste ese periodo de entrevista y vas a tomar esa posición en tu trabajo. O puede ser ese amor aventurero que viene para tu vida. Tus amigos, vamos a ver qué onda con tus amigos.
Ya sabes que en tu familia va a haber una persona que se va o que está regresando, o podría ser tú que estás tomando la decisión de irte, tal vez con tu familia, y tienes que darle la noticia a tus seres queridos para esta nueva oportunidad. En tus amigos te sale la reina de copas. Tienes una amiga mujer que es mayor que tú o que simplemente tal vez tú la consideras como tu mamá, es tu amiga pero tú le dices mamá. Esa mujer esta semana va a estar necesitando de tu ayuda emocionalmente, así que recuerda estar siempre para esa persona, ya que esta mujer ha estado siempre allí para ti. Es una amiga que durante esta semana va a necesitar tu ayuda, tu apoyo emocional. Para algunos de ustedes esta mujer pues puede ser un hombre que tenga energías femeninas, adáptalo a esta persona. Pero es una persona en tu vida que tiene esas energías de tú decirle mamá o papá, que tú consideras que esta persona es como tu segunda familia. Va a necesitar tu ayuda, así que está pendiente, mis Capris, para que entonces una vez que esta persona tal vez si está distante, si esta persona ves que no se ha comunicado, habla con ella porque podría estar necesitando entonces de tu apoyo, de tu ayuda emocional. Atentos a esta energía. Mira, para otros de ustedes me están diciendo que esta oportunidad de trabajo podría estarte llegando directamente de una persona que conoces. Podría ser una mujer que te va a dar esta oportunidad de trabajo, Capricornio. Alguien se va a fijar en ti, alguien se va a fijar en el trabajo que tú estás realizando y te va a dar una oportunidad. ¡Qué bien! Y eso te va a abrir las puertas hacia una aventura. Mira, me acaba de llegar la palabra Alicia en el País de las Maravillas. Te vas a sentir así. Pero solamente por lo positivo, no por nada de dramático que se dé allí. Si estás trabajando esta semana, ¿qué te espera en el trabajo? ¡Uy! Buenas noticias en tu trabajo, estabilidad. Algunos de ustedes estarán recibiendo esta semana oportunidades de comprar casa. Por medio de su trabajo les va a llegar esta oportunidad. Puede ser que donde tú estés trabajando estén haciendo algún tipo de feria de bienes y raíces. Y a tu trabajo entonces llegan estas diferentes organizaciones o ustedes son invitados a una feria de bienes y raíces donde te van a dar la oportunidad de que tú saques tu propiedad. Para otros simplemente la energía que tienes a tu alrededor es energías de querer comprarte una casa, de querer tener tu propio hogar. Y estás buscando la manera entonces de que tu trabajo, el trabajo que tienes actualmente, te facilite esa oportunidad de poder comprar esa casa. Pero tienes esas energías donde vas a poder construir algo muy importante en tu vida por medio de tu trabajo. Para algunos de ustedes esto se les puede manifestar en una casa. Para algunos de ustedes puede ser que estás tratando de tener algunos ahorros para hacer alguna reparación o remodelación para vender y luego comprar otra casa. Para algunos de ustedes también esta carta le están indicando de una gran celebración que vas a tener en tu trabajo esta semana. Puede ser que estén hablando acerca de ya las fiestas de Navidad. Puede ser que estén planeando acerca de las fiestas tal vez para Halloween. Podría ser algo similar a eso. Pero hay una celebración y una fiesta también que se va a dar en tu trabajo. Asiste a esa fiesta. Esa fiesta te va a dar una gran oportunidad para aventurarte en algo nuevo. Si estás buscando empleo, Capricornio, ¿cuál es el mensaje para ti? ¡Ah! La carroza. Aquí hay compra de carros, compra de propiedad. O quieres o vas a hacerlo, ya tienes el dinero para comprar eso, o vas entonces a tener esas energías a tu alrededor donde quieres comprarte un automóvil. Quieres tener una nueva oportunidad. Aquí hay mucho movimiento. Mira, aventura, la carroza, este 6 de espadas. Hay movimiento hacia adelante. Mis guerreros de Capricornio, y reclama todas estas bendiciones porque tú te las mereces. Qué cartas más lindas para el área del trabajo y para tu vida personal. Así que se te viene una oportunidad con la carta de la carroza de salir adelante. Se te va a venir una oportunidad esta semana que va a llegar a tu vida. Vas a tener que trasladarte hacia ese lugar. Puede ser un lugar distante, una oportunidad que tengas que viajar tal vez una hora y media para poder llegar a ese lugar. Pero definitivamente es algo que tienes que aprovechar. Para los que están desempleados esta semana, muy atentos a viajes que ustedes quieran realizar por placer, porque por allí te va a llegar una oportunidad. Dices que, bueno, me voy hacia la ciudad, me voy hacia el centro, quiero pasar a este otro estado solamente por visitar un tiempo y allí te va a salir una gran oportunidad de trabajo. Prepárense. Qué cartas más lindas. Si estás en una relación, Capricornio, salió volando esa carta para ti.
Te sale la carta del ermitaño. Mira, me están hablando aquí de que ustedes en su relación estarán pasando la próxima semana por una situación de oscuridad, una situación donde están tratando de encontrar una solución, pero todavía no han podido verla. Y dicen tus guías, oye Capricornio, la solución al problema que tienes con tu pareja la tienes frente a tus narices. Es momento de que la veas, de que la encuentres, la aceptes y continúes hacia adelante. Me están indicando aquí de que algunos de ustedes podrían estar en pareja tratando algún tipo de... Porque lo veo como una pareja sentada en un cuarto oscuro, sentada una frente a la otra. Tal vez puede incluso tener una vela en el centro. Esto es algo que ustedes van a estar realizando durante la próxima semana. Tal vez ustedes tengan algún tipo de conocimiento espiritual, tal vez ustedes estén haciendo algún tipo de ceremonia entre ustedes dos romántica. Pero cuéntenme en los comentarios qué es lo que ustedes van a realizar. Obviamente en este instante que lo estás escuchando tal vez tú digas, no, pero la semana que viene cuando te pasa, me escribas ahí y me dices, oye Jota, mira que era esto lo que estábamos haciendo. Puede que se vaya la luz en tu casa también, y queden a oscuras, tú y tu pareja. Puede ser algo así también, pero veo una pareja en la oscuridad con velas. Podría ser una noche romántica que están planeando tu pareja, una sorpresa que quiere darte y yo vengo a arruinártela. Si estás soltero, si estás buscando pareja, vamos a ver cuál es el mensaje para ti esta semana, Capricornio. ¡Ah! Te llega una oferta, Capricornio. Te llega una oferta de amor, Capricornio. Y es de un caballero de oros. Una persona que va a estar llegando a tu país. Una persona viajera. Una persona que te va a hacer esta oferta que puede estar llegando por trabajo. Esta es una persona que puedes conocer en esa actividad del trabajo, que puedes conocer cuando te vayas hacia otra ciudad a buscar empleo. Podría ser la persona que te está dando esta oportunidad laboral que tiene algún tipo de interés emocional en ti también. Pero prepárate, la semana que viene del 28 al 3 de noviembre, alguien te va a hacer una invitación. Una oferta, te va a decir, oye Capri, mira, vamos a tomarnos un café. Acéptala, Capricornio, acéptala. Ve a tomarte el cafecito y me cuentas todo, absolutamente todo allí en los comentarios. Preparados porque viene una oferta de amor para los que están solteros. Yo veo que esta oferta te la están haciendo a ti, pero tú también podrías ser la persona que está haciendo la invitación, sin importar tu preferencia sexual. Capri, recuerda que si quieres ser de los primeros videos en ser publicados, tienes que ser el video más visto. Esta semana fueron Libra, Géminis y tú, Capricornio, fuiste el tercero. Así es que te invito a que te suscribas, actives la campana y que lo compartas. Compártelo en Facebook, en WhatsApp. Y dile a tus amistades que lo vean, que vean el video hasta el final para que sea el más visto. Y de esa manera, entonces, te publicó de primero. Los números para ti, tienes el 16, números para que juegues a la lotería o para que juegues al azar, y tienes el 43. Esos son los números que te dan. Si a ti te gusta otro, pues puedes cambiarlo. El 10 también funciona como 0 y como 1, o sea que podría ser 60 o 06. Tu día de la suerte para esta semana, un día cargado de energías positivas para ti, donde vas a recibir muy buenas noticias, Capricornio. El día miércoles. Muy atentos entonces al día miércoles porque este día podrías estar recibiendo una llamada para una invitación a salir, una oportunidad para que tomes una aventura y tomes un viaje, una oferta de trabajo o buenas noticias en tu vida también. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. ¿Cómo funciona? Yo te saco dos cartas, la opción A y la opción B. Tú haces una pregunta de sí o no y yo volteo la carta y te digo entonces cuál es la respuesta. Puedes pausar el video y hacer tu pregunta si gustas. Vamos a ver la opción A y la opción B. Si tomaste la opción A, Capricornio, a tu pregunta de sí o no, me conviene comprarme un carro, por ejemplo, me conviene irme de viaje, me conviene aceptar esta propuesta. ¡Ah! ¡La carroza de nuevo! ¡Oh my God! Te salió la carroza de nuevo, Capricornio. Estoy súper emocionado por ustedes. Mira, tienes 2 veces la carroza. Y esto es una súper confirmación. La respuesta para ti es definitivamente sí a la pregunta que tú hayas realizado. Pero yo hablándote acá, entre otras cosas, mira estas cartas tan hermosas. Tú vas a poder resurgir de las cenizas como el ave fénix. Vas a poder levantarte glorioso. Vas a tener una gran victoria esta semana. Esto podría ser un gran reconocimiento, podría ser una invitación que podrías estar recibiendo
donde te va a ayudar a ti a salir de la oscuridad y esto te va a dar la estabilidad que tú estás esperando. ¡Wow! No puedo creer que haya salido la carroza. ¡Wow! Para ustedes, Capri, qué lindo. Si tomaste la opción B, regresemos acá. La respuesta para ti es el 2 de oros al revés. Y esta carta te indica en estos instantes que sí. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti también es un sí. Pero este sí depende de tu actitud, porque se puede transformar en un no. Así que muy atentos a esto, ¿eh? Depende de tu actitud y tu mente positiva. Si tomaste la opción A, la respuesta es sí, definitivamente. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y aquí en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Y puedes visitar mi página web y conocer las diferentes consultas que ofrezco. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.